Pensé que ya nada podría sorprenderme a mi edad. Después de una vida entera entregada a los demás, una se acostumbra a no esperar demasiado. Pero ese día, por unos breves minutos, me sentí otra vez parte de algo, parte de una familia, parte de un gesto sincero. Me organizaron una fiesta sorpresa por mi cumpleaños. Cuando entré al salón, con esa decoración tan bonita, los globos, las flores en tonos cálidos y esa pancarta enorme que decía «Feliz cumpleaños, abuela», lo primero que sentí fue confusión. Después, algo parecido a ternura. Estaban todos ahí, mis hijas, mis yernos, los nietos. Hasta Beatriz, la hermana de mi difunto esposo, a la que no veía hacía años. Estaban todos, y por una fracción de segundo, creí que lo habían hecho por mí, que habían recordado que yo existía no solo para cuidar nietos o resolver problemas, sino también como madre, como mujer, como alguien que todavía merecía ser celebrada. Luciana fue la primera en acercarse. Me abrazó como si de verdad estuviera emocionada. Mariana llegó después, siempre un poco más seca, pero con una sonrisa amplia. Me dieron un regalo envuelto en papel rojo, el perfume que solía usar en los años 90. El detalle me conmovió. Lo eligió Héctor, dijo Mariana, señalando a su cuñado, como si con eso bastara para demostrar afecto. Había música suave, un buffet elegante y una mesa larga donde los niños jugaban con confeti. Julia, mi nieta mayor, había preparado un video con fotos mías de todas las épocas. Sonreí al verme en esas imágenes, con el cabello oscuro, con mi vestido de novia, con los niños en brazos. A veces olvidamos que también fuimos otras versiones de nosotras mismas. Durante más de una hora, todo fue perfecto. Tomé fotos con cada uno. Me senté a conversar con mis hermanos, brindé con un vaso pequeño de vino blanco. Incluso bailé un poco con los más chicos. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero fue cuando me senté a descansar en una esquina del salón que la vi. Julia venía hacia mí, rápido. La expresión en su cara, ahí supe que algo andaba mal. No fue lo que dijo, fue su manera de agarrarme la mano, de mirarme como si fuera frágil, como si algo muy feo estuviera a punto de pasar. Abuela, vení conmigo. Tenemos que irnos, me susurró, con la voz temblando. Me incliné un poco, para entender mejor. ¿Qué pasa, nena? Por favor, solo agarra tus cosas. No preguntes. Te explico en el auto. La tomé del brazo, con suavidad, intentando mantener la calma. Pensé que se había peleado con alguno de los primos, o que había visto algo que la asustó. Pero sus ojos tenían un miedo distinto, uno que no reconocía en ella. Julia, ¿me puedes decir qué pasa? No vas a entender ahora. Por favor, confía en mí. No gritó, no lloró, pero estaba al borde. Eso fue lo que me inquietó. Julia no era dramática, no inventaba cosas, y ahí estaba, pidiéndome que me fuera de mi propia fiesta de cumpleaños. Sin explicación. Tuve la tentación de quedarme, de pensar que estaba exagerando, que tal vez solo necesitaba aire, pero algo en su urgencia me recordó a mi instinto de madre, ese que se activa cuando una sabe que algo no está bien, aunque nadie lo diga en voz alta. Me levanté, agarré mi cartera, saludé a los que estaban más cerca como si me fuera al baño, y salimos por la puerta lateral, sin hacer ruido. En el pasillo, sentí las voces detrás, los brindis, las risas. Alguien preguntó, ¿a dónde va? Pero nadie nos siguió, nadie sospechó. En el auto, Julia cerró la puerta y respiró profundo. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dejaba que le cayeran. Abuela, si te quedabas, hoy era tu última noche en casa. Me quedé quieta, me quedé helada. ¿Qué decís? Escuché una conversación entre mamá y los tíos. Iban a aprovechar la fiesta para firmar unos papeles. Dijeron que estabas muy confundida últimamente, que ya no podías vivir sola, que necesitabas un entorno controlado. ¿Una residencia? Peor, una institución psiquiátrica. Tenían todo preparado, hasta un doctor que iba a estar ahí. Iban a hacer que pareciera que vos aceptaste. No supe qué decir. Miré por la ventana. Los faroles iluminaban el asfalto como si fuera un escenario. Yo acababa de escapar de algo, y ni siquiera sabía exactamente de qué. Pero ahí, con mi nieta al volante, entendí que ese paso silencioso, esa decisión de salir sin preguntar, fue lo que me salvó.
Creo que el primer síntoma de que algo se había roto no fue el silencio, sino la indiferencia. Uno puede aprender a convivir con el silencio, pero cuando empezás a notar que tus llamadas ya no se devuelven, que los mensajes se leen pero no se contestan, que las visitas se reducen a compromisos vacíos, ahí entendés que ya no sos parte del núcleo, que pasaste a orbitar desde afuera. Después de que murió mi esposo, traté de mantener ciertas rutinas. Me aferré a eso como si fuera una soga lanzada al vacío. Seguía cocinando los domingos, como hacíamos desde que las chicas eran pequeñas. Me levantaba temprano, preparaba todo con el mismo cuidado de siempre. Compraba las verduras que le gustaban a Mariana, hacía el arroz como Luciana prefería. Dejaba una torta para el postre, con el glacé que Julia me ayudaba a batir cuando era chiquita. Pero ya nadie llegaba a la hora. A veces, ni siquiera avisaban que no vendrían. El primer domingo después del entierro, me quedé esperando hasta las 5 de la tarde. A las 2 tenía todo listo. Puse la mesa para 8, como siempre. Encendí las velas. Puse un disco que él solía poner los domingos mientras cortaba pan. La casa olía a cordero y nostalgia. Luciana llegó sola, con un bolso de apuro, el pelo recogido y cara de que preferiría estar en otro lado. «Mamá, no hace falta que hagas todo esto», dijo mientras se servía un poco de ensalada, sin mirarme a los ojos. «Es domingo», le respondí, como si eso fuera suficiente. «Sí, pero mamá ya no está. Estas reuniones eran cosa de ella. Ahora, no sé, cada uno tiene sus tiempos, sus cosas. No lo tomes a mal». La miré sin decir nada, porque en ese momento cualquier cosa que dijera me iba a hacer llorar. Y si lloraba, iba a confirmar lo que seguramente ya pensaban, que estaba frágil, que no podía con todo, que era una carga emocional difícil de sostener. Después de comer, Luciana se fue rápido. Me ayudó a juntar los platos, dijo que tenía que pasar a buscar a Héctor por una reunión. Mariana no apareció. Julia me mandó un mensaje corto. «Perdón, abuela, hoy no llegamos. Te quiero». Los domingos siguientes fueron más duros, más vacíos. Cocinaba igual, aunque en menor cantidad. Guardaba los manteles y las velas para no verme ridícula, pero igual me sentaba a esperar. No por esperanza, por costumbre, una costumbre que dolía. Un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin hablar con nadie. Nadie me había llamado, nadie me había preguntado cómo estaba. Y eso que nunca fui de exigir atención. Siempre fui la que resolvía, la que contenía, la que estaba. Cuando una mujer pasa la vida entera ocupándose de todos, llega un momento en que ya nadie la ve como alguien que necesita, solo como alguien que está ahí. Siempre. El día que me di cuenta de eso, me senté en la cocina con una taza de té frío y lloré sin hacer ruido. No porque me hubieran gritado, ni tratado mal. Lloré por lo opuesto, porque me ignoraban con la misma facilidad con la que uno deja una revista vieja en una repisa. Me volví invisible. Luciana empezó a venir solo si necesitaba algo. Me preguntaba por recetas, por papeles, por cosas que tenían que ver con el seguro del auto o los documentos del papá. Mariana venía aún menos. Y cuando venía, se quedaba poco. Tenía una mirada que no reconocía, como si ya no me viera como madre, sino como una molestia más de su lista. Una vez le comenté a Luciana que no había dormido bien, que a veces me costaba recordar cosas. Nada importante, pequeños olvidos, el nombre de una vecina, una fecha. Su cara cambió al instante. «¿Hace cuánto te pasa eso?», me preguntó, con una seriedad que me descolocó. «No sé, a veces. Como a todos, supongo. Deberías hacerte ver, mamá. A veces esos olvidos son señales de algo». Esa conversación me dejó intranquila por días, porque no parecía una hija preocupada. Parecía alguien tomando nota mental de algo. Esa fue la primera vez que sentí miedo, no por la salud, sino por lo que esa observación podía significar para ellas. Yo no era ingenua. Sabía que no todo era por maldad, que cada una tenía su vida, sus propios dolores, sus propios límites. Pero también sabía que el amor verdadero no desaparece así. No se evapora apenas falta la persona que hacía de puente, porque eso era lo que había sido mi esposo. Un puente, entre ellas y yo, entre la idea de familia y la realidad de nuestras diferencias. Sin él, se cortó la cuerda, y lo que quedó fue la indiferencia. Una noche,
Mientras lavaba unos platos, pensé que tal vez había hecho algo mal, que no las había criado lo suficientemente amorosas, que tal vez yo también había sido distante, fría, demasiado práctica, que no había dado el ejemplo correcto. Pero después me acordé de todo lo que hice, de los sacrificios, de las noches sin dormir, de los cumpleaños organizados hasta el último detalle, de las navidades con la casa llena. Y me enojé conmigo misma por dudar. Porque una cosa es asumir errores, otra es permitir que te borren. No soy perfecta, pero fui madre, presente, firme, y merecía algo más que una llamada mensual o una visita por compromiso. Pero para ellas yo ya había cumplido mi función, ya había dado lo que tenía que dar. Y ahora era como un mueble heredado que nadie quiere tirar, pero tampoco sabe dónde meter. Lo entendí sin que me lo dijeran. Lo vi en sus silencios, en sus excusas, en cómo cambiaban de tema cuando hablaba de planes o de recuerdos. Ellas no querían a la madre que era, querían a la que ya no estaba. Y eso, por dentro, dolía más que cualquier grito o discusión. Al principio fueron detalles, pequeños, inofensivos, si uno los mira sueltos. Un papel que no estaba donde lo dejé. Una conversación que se cortaba apenas entraba a la habitación. Una mirada fugaz entre mis hijas, como si compartieran un código que yo no entendía. Una tarde, mientras buscaba una libreta en el escritorio del comedor, encontré una carpeta azul. Estaba escondida entre otras cosas, pero sobresalía un poco. Al abrirla, vi copias de recibos, un listado de medicamentos que no uso, y una nota escrita a mano con mi nombre y una fecha que no reconocía. La hoja estaba firmada por un médico que no conocía, y al costado, una anotación en la letra de Mariana: posible reunión familiar, evaluar estado emocional. Cerré la carpeta de golpe. La guardé de nuevo, pero algo dentro de mí ya no volvió a su lugar. Ese mismo día, llamé a Julia. Le pedí que viniera a tomar el té sin decirle por qué. Cuando llegó, noté que estaba tensa. Se sentó frente a mí, me miró en silencio y tomó un sorbo de té. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó, como si intuyera algo. Estoy bien, pero necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Ella dejó la taza en el plato, sin hacer ruido. ¿Tus padres han dicho algo raro sobre mí? ¿Sobre cómo me ven? Se quedó en silencio. No bajó la mirada, pero tampoco respondió de inmediato. Después, muy despacio, asintió. A veces hablan de que te ven distinta, que te notan más distraída, que a veces repetís cosas o te olvidas de otras. Pero no es cierto, abuela. Yo te escucho, yo te veo. No estás mal. Esa noche no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado los últimos meses. Las preguntas incómodas de Luciana, la distancia de Mariana, los silencios en los mensajes. Y ahora, esa carpeta. Había algo que no quería ver, y que al mismo tiempo ya sabía. Días después, mientras acomodaba papeles viejos, encontré una carta. Estaba en un sobre blanco, con mi nombre escrito en una letra conocida. Era la letra de Marta, mi hija del medio, la que había muerto hacía 5 años. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí la carta con manos temblorosas. Al principio, fue como leer un recuerdo. Decía que me amaba, que me extrañaba, que deseaba que pudiera estar en paz. Pero después, algo cambió en el tono. Las últimas líneas decían: confía en Luciana. Ella y los demás solo quieren lo mejor para vos. Si aceptas ayuda, todo va a ser más fácil para todos. Me quedé helada. Esa frase no era de Marta. No porque no quisiera ayudar, sino porque jamás me hubiese hablado así. Jamás hubiese escrito algo tan distante, tan frío. Y sobre todo, jamás hubiese firmado como lo hizo ahí. Marta F. Mendonza. Marta nunca usaba su segundo nombre. Lo odiaba. Siempre decía que sonaba a trámite de banco. Esa carta no era suya. Sentí una mezcla de rabia y de tristeza que no puedo explicar. Era como si hubieran desenterrado su memoria solo para usarla en mi contra. Como si no bastara con alejarme en vida, también necesitaban manipular el recuerdo de quien ya no podía defenderse. Guardé la carta, la puse en un sobre nuevo y la escondí en mi habitación. No le conté a nadie, ni siquiera a Julia. Todavía no sabía hasta dónde llegaba todo eso. No sabía si estaba exagerando,
si todo era una coincidencia, si me estaba volviendo paranoica. Pero mi intuición decía otra cosa. Me gritaba otra cosa. Empecé a prestar más atención, a escuchar con más cuidado, a fingir que no entendía cuando me hablaban en voz baja, a dejar el celular grabando cuando se iban al patio. Todo lo que captaba me daba pistas, planes disfrazados de preocupación, comentarios sobre mi estado mental, bromas sobre el día en que mamá ya no pueda manejar sola. Era como si ya no me vieran como una persona, solo como un problema que había que resolver. Una tarde, escuché desde el pasillo una frase que me dejó sin aliento. Estaban en la cocina, Mariana y Héctor. No va a afirmar si lo ve como algo forzado. Tiene que creer que es por su bien. ¿Y si se niega? Entonces habrá que hacer que parezca inestable. Ya tenemos las notas del médico. Todo depende de cómo se sienta ese día. Me senté en el suelo del pasillo. Sentí que me faltaba el aire. No sabían que yo escuchaba, que ya no era la madre sumisa que ellos recordaban, que algo en mí se había roto definitivamente, y que esa ruptura, lejos de debilitarme, me estaba devolviendo una fuerza que creía perdida. No les dije nada, no confronté, no grité, guardé cada cosa, cada palabra, cada prueba, porque algo me decía que el momento iba a llegar, y que ese momento, si lo sabía manejar, podía ser el principio de algo nuevo, o el final de todo. Después de aquella carta, algo cambió en mi forma de mirarlos. Ya no podía ver a mis hijas como antes. Ya no confiaba en sus abrazos ni en sus sonrisas, porque todo me sonaba a falso, a practicado, a estrategia. Empezaron a visitarme más seguido, pero no era como antes. Ya no llegaban con ganas de quedarse o de compartir. Llegaban con preguntas, con ojos que no miraban, que observaban. Luciana parecía siempre con una excusa, que necesitaba ver unos papeles, que quería revisar unas recetas, que había escuchado que me habían visto en la calle algo distraída. Mariana venía cada vez más rígida. No se sacaba el abrigo. Se quedaba poco. Me hablaba en tono neutro, como si yo fuera una paciente. Una vez trajo a su hija, que se quedó jugando en el celular todo el tiempo. Ni me saludó. Nadie la corrigió. Héctor empezó a llamarme, cosa que no hacía nunca. Y cuando lo hacía, no era para saber cómo estaba, sino para preguntarme si recordaba tal cosa, si había pagado la cuenta de la luz, si me había olvidado de cerrar el gas. Me hablaba como si yo ya no supiera cuidar de mí. Al principio dudé. Pensé que tal vez estaban preocupados de verdad, que los años me estaban haciendo desconfiar de todo. Pero entonces empezaron las visitas espontáneas justo cuando estaba en pijama o con la casa un poco desordenada. Siempre hacían un comentario al pasar. Nada agresivo, pero dejaban sembrado el mensaje. Te cuesta un poco más mantener el orden ahora, ¿no? ¿Siempre dormís tan tarde? ¿Estás comiendo bien, mamá? Estás más flaquita. Todo disfrazado de afecto, todo en nombre del cuidado. Hasta que un día, mientras me ayudaban a sacar unas cajas del altillo, encontré un sobre con mi nombre. Otra carta, esta vez no firmada, pero el contenido me dejó helada. Era una especie de informe. Decía, estado emocional frágil, episodios de olvido, cambios en el sueño y la alimentación. Necesita acompañamiento permanente. No decía quién lo había escrito, pero sí tenía fecha. Era reciente. Lo guardé sin decir nada. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a revisar puertas, a buscar papeles, a intentar entender cuántas cosas habían hecho sin mi conocimiento. Julia me observaba. Sabía que algo pasaba. Un día me preguntó directamente: ¿te sentís rara, abuela? ¿Diferente? No sé, le respondí. Y fue verdad. No sabía si era yo la que estaba cambiando o si eran ellos los que ya no me miraban igual. Todo se volvió tenso. Incluso los momentos supuestamente lindos. Me invitaban a almorzar y me hacían preguntas frente a otras personas, como si quisieran que dijera algo fuera de lugar, como si buscaran un tropiezo para justificar lo que venía. Y lo que venía lo entendí cuando Luciana me dijo, una tarde cualquiera: mamá, estamos pensando en traerte un profesional para que hable con vos. No es nada grave, solo para que nos quedemos tranquilos. Es un psiquiatra, muy respetado. Se llama Dr. César. Viene mucho a casas de personas mayores. Lo dijo como si fuera algo normal,
como si un psiquiatra fuera lo mismo que un electricista. ¿Para qué? Pregunté, sin levantar la voz. Porque queremos ayudarte, mamá. Te notamos más confundida, más sensible. Es para tu bien. Me quedé callada. La miré, y entendí que ya no iban a dar marcha atrás. A los pocos días, Mariana me comentó que el doctor César iba a estar en la fiesta que estaban organizando para mí, que sería una buena oportunidad para conversar en un entorno familiar. Yo no dije nada, fingí que no me importaba, pero por dentro empecé a construir un plan. Algo en mí se activó, una versión mía que estaba dormida hacía años. Fui al banco y pedí copias de movimientos. Busqué mis documentos más antiguos. Revisé cada carpeta. Hice llamadas. Me contacté con el abogado que había usado mi marido antes de morir. Le pedí una cita. Llevé la carta falsa de Marta. Llevé el informe sin firma. Él me miró serio. ¿Usted cree que su familia está preparando una declaración de incapacidad? No lo creo. Lo sé. Lo están haciendo disfrazado de amor. El abogado asintió. Me explicó lo que podía hacer. Me pidió tiempo y documentos. Me dijo que debía tener cuidado, que no mostrara mis sospechas, que jugara a que no sabía. Y eso hice. Durante los días previos a la fiesta, actué. Me dejé peinar. Me dejé preguntar. Sonreí cuando me pidieron que usara determinado vestido. Fui amable con todos, pero por dentro me sentía como alguien que camina sobre una cuerda floja, esperando el momento exacto para saltar. Porque ya no era una fiesta, era una emboscada, y yo ya no era una madre, era un objetivo. Fue Julia quien me entregó el sobre. Lo sacó de su mochila, envuelto entre hojas sueltas, con la misma expresión que tenía cuando era chica y rompía algo sin querer. No me miró directamente. Lo encontré en la oficina de mamá. Estaba en una carpeta con papeles viejos. Creo que deberías leerlo. Tomé el sobre. Era blanco, simple, sin fecha. Solo mi nombre escrito en letra cursiva. No reconocí la caligrafía al instante, pero había algo que me resultaba conocido. Cuando abrí el papel, me quedé quieta. Era una carta supuestamente escrita por Marta, mi hija que falleció hacía ya 5 años. No lo decía de forma explícita, pero el tono, las palabras, los recuerdos mencionados, todo apuntaba a ella. El perfume en el papel era el mismo que usaba. Hasta la forma de doblarlo, como cuando me dejaba notas en la cocina. Todo parecía real, hasta que dejé de leer como madre y empecé a leer como mujer que empieza a desconfiar. Al principio, el contenido era emocional. Hablaba del pasado, de lo mucho que me extrañaba, de lo difícil que había sido para ella irse tan pronto. Incluso mencionaba cosas que solo nosotras sabíamos. Por un momento, me quebré, me conmovió. Quise creer, pero después, la carta tomaba otro rumbo. Decía, confía en Luciana. Ella y los demás solo quieren lo mejor para vos. Si aceptas ayuda, todo va a ser más fácil para todos. Leí esa frase 3 veces, y cada vez el sabor en mi boca era más amargo. ¿Marta habría dicho eso? Ella, que me conocía mejor que nadie, que siempre me defendía cuando las otras dos eran más frías, más duras, más exigentes. Me invadió una duda que me dolió más que la carta en sí. ¿Y si lo escribió ella? ¿Habré cambiado tanto? ¿Estaré realmente tan perdida como creen? ¿Será que me estoy volviendo esa mujer que necesitan cuidar, encerrar, proteger de sí misma? Me odié por dudar, pero dudé, porque la manipulación, cuando viene disfrazada de amor, es la más peligrosa. Volví a mirar la carta. Me detuve en la firma, y ahí lo vi. Marta había firmado Marta F. Mendonza. Me quedé mirando esas letras como si fueran una señal escrita en fuego, porque mi hija nunca firmaba así. Odiaba su segundo nombre. Siempre decía que sonaba a funcionaria pública, a trámite burocrático. Nunca lo usaba. Jamás. Ni en los mails, ni en los regalos, ni en su cédula, cuando podía evitarlo. Ahí supe que la carta era falsa. Se me cayó de las manos. No hice drama. No lloré, pero sentí como si me arrancaran algo por dentro. Julia, sentada frente a mí, me observaba. No decía nada. Me dejaba procesar. Cuando me calmé, le pregunté, ¿estás segura de que la encontraste donde dijiste? Asintió con fuerza. Estaba escondida entre otros papeles,
con cosas del doctor César. También vi una nota que decía entregar durante la fiesta. Supongo que pensaban dártela ese día. La fiesta, el momento perfecto, el ambiente emocional, el vino, los abrazos, la nostalgia. Qué fácil sería quebrar a alguien en medio de una supuesta celebración familiar. Una carta desde el cielo, una conversación con el psiquiatra y la firma de unos papeles preparados de antemano. La jugada era brillante. Inmoral, pero brillante. Esa noche no dormí. Me quedé sentada con la lámpara encendida, la carta en la mano, repasando cada palabra. Me sentí estúpida. Y peor aún, me sentí vieja. No por la edad, por la posición en la que me habían puesto. Había entregado mi vida a esas personas. Las crié con el cuerpo, con el alma, con el poco dinero que teníamos y la paciencia que no sabía que poseía. Y ellas habían escrito una carta falsa fingiendo ser su hermana muerta para convencerme de que estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, llevé la carta al abogado. También le mostré las notas anteriores, los movimientos extraños que había detectado. Me escuchó en silencio. No parecía sorprendido. No estás sola, me dijo, finalmente. Esto pasa más seguido de lo que piensa, pero lo bueno es que usted ya lo sabe. Y saberlo es el primer paso para que no se lo lleven por delante. Hicimos copias. Iniciamos un trámite para anular cualquier intento de actuar en mi nombre sin mi consentimiento. Me explicó que debía observar, que debía registrar, qué preguntas debía evitar responder sin testigos. Me dio instrucciones claras. Cuando salí de esa oficina, sentí el aire distinto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, tenía algo que ellos no esperaban. La certeza de que ya no me iban a engañar, de que estaba más lúcida que nunca, y de que si querían armar un teatro, esta vez yo iba a escribir el guión. Me levanté temprano. Dormí poco y mal, pero cuando me miré al espejo, me forcé a sonreír. No podía darle señales de nada. Esa mañana era importante, tal vez la más importante en muchos años. Preparé café como siempre. Limpié la cocina aunque ya estaba limpia. Revisé los cajones, los papeles, el bolso. Llevaba conmigo una copia de la carta falsa, una grabación en mi teléfono y un documento que el abogado me pidió firmar el día anterior. No entendía todos los términos, pero él dijo que era una red de seguridad. Confié. Me vestí con el vestido azul que Luciana me regaló hacía unos meses. Lo había dejado colgado, como al pasar, y dijo, guárdalo para algo especial. Ahora entendía a qué se refería. La fiesta era en un salón alquilado, elegante, con una decoración sutil pero cuidada. Apenas entré, escuché los aplausos. Vi a todos mis nietos, algunos amigos de la familia, y a mis hijas paradas en el centro, como si fueran anfitrionas de una gala. Luciana me abrazó fuerte, demasiado fuerte. Mariana se acercó detrás, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo. «Qué linda estás», agregó Luciana. «Ese color te queda precioso». Las palabras rebotaban como si vinieran de otra habitación. Todo me parecía lento, falso. Cada gesto, cada bocado en la mesa, cada foto que me pedían, era parte de una coreografía ya ensayada. Héctor estaba al fondo, tomando algo junto al bar. Lo vi mirar el reloj varias veces. Julia estaba inquieta. No se despegaba de mí, aunque disimulaba jugando con sus primos. El salón tenía un rincón decorado con fotos mías de distintas épocas. Había una pantalla con imágenes viejas, algunas que yo ni recordaba haber sacado. En otra situación, habría llorado. Ahora, solo sentía una mezcla de náusea y vergüenza ajena. La música era suave, el ambiente cálido, pero la tensión flotaba en el aire como humedad. Todos sabían algo, menos yo. O eso creían. Vi a un hombre de traje oscuro conversando con Mariana. No lo reconocí. Llevaba un maletín negro y un aire de formalidad incómoda. No comía, no sonreía, no saludaba a nadie, solo observaba. Después lo vi hablando con Luciana. Ella asentía, le mostraba algo en su celular y después miraba hacia donde yo estaba sentada. Julia me agarró la mano con fuerza. «Ese es el doctor César», susurró. «Es él», asentí, sin mirar directamente. Todo estaba listo. Esperaban el momento exacto.
El brindis, tal vez. Un discurso. Un video sentimental. Y después, la charla. El médico, las hijas, la carta. El encierro disfrazado de amor. No sabía cuánto más podía fingir. El corazón me latía fuerte, pero el rostro seguía firme. Tomaba sorbos pequeños de agua. Sonreía cuando alguien me hablaba. Me dejaba abrazar. Sabía que si cometía un solo error, todo su plan iba a parecer lógico para los demás. Un grupo de personas se acercó con una torta enorme. Todos cantaban. Me rodearon. Julia intentó avanzar entre la gente, pero alguien la detuvo. Mariana tomó el cuchillo y me lo dio. Pedí un deseo, mamá, dijo en voz alta, para que todos escucharan. Me quedé en silencio. Cerré los ojos. Pedí un deseo que no puedo repetir. Y soplé. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era el doctor. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. ¿Podemos hablar un momento, señora? Dijo, en voz baja. Luciana ya estaba a su lado. Mariana detrás. Héctor se acercaba con una carpeta. Era ahora. Pero antes de que pudiera contestar, escuché la voz de Julia detrás mío. Firme, clara, fuerte como nunca la había oído. Abuela, agarra tus cosas. Tenemos que irnos. Todos se giraron. Un murmullo recorrió el salón. ¿Qué pasa, nena? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Después te explico. Pero confía en mí. Por favor. Vámonos. Luciana la miró con furia. Mariana fingió sorpresa. Héctor, por primera vez, se desacomodó. Yo respiré hondo. Miré al doctor. Lo miré como quien reconoce a alguien sin nombre. Después, sin decir nada, agarré mi cartera. Salimos caminando entre los invitados, en silencio. No hubo gritos, no hubo escenas, solo un vacío. En el auto, Julia me pasó un pañuelo. Yo no lloraba, pero temblaba. Hoy era el día, dijo ella, sin necesidad de más detalles. Yo asentí. El aire afuera estaba frío, pero no me molestaba. Te creo, le dije. Te creo. No necesitaba saber nada más, porque el cuerpo sabe. Y ese día, me salvé porque aprendí a escuchar el silencio detrás del amor. La primera noche fuera de casa fue extrañamente tranquila. Dormí en un cuarto de huéspedes en la casa de la amiga de Julia. No conocía bien el lugar, pero me sentía más segura allí que en mi propia cama. Me desperté varias veces, no por miedo, sino por la costumbre de estar alerta. Julia durmió cerca. Me había preparado un té. Me dejó una frazada extra. Cuando cerró la puerta, antes de acostarse, me dijo en voz baja, «Ya no estás sola». Eso bastó. Al día siguiente, llamé al abogado. Le conté todo. La fiesta, la presencia del médico, la carta, los movimientos. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo me dijo, «Perfecto. Ahora tenemos lo que necesitábamos. Es momento de actuar». Durante semanas, organizamos en silencio, sin anunciar nada, sin dejar rastros. Cada documento fue revisado, cada palabra pensada. Modificamos el testamento, revocamos permisos, blindamos mis cuentas, incluso grabamos las conversaciones clave de esas llamadas que parecían casuales. Todo fue hecho con paciencia, como una madre que prepara una comida larga, sin apuro, pero con propósito. Luciana me escribía casi a diario. Mensajes breves, fingidamente preocupados. ¿Dónde estás, mamá? Nos dejaste preocupados. Haceme saber que estás bien. Julia no responde. Esto no está bien. Nunca preguntó si necesitaba algo. Nunca ofreció venir a verme. Solo quería saber dónde estaba. Control. Mariana fue menos sutil. Mandó un mensaje largo, frío, casi legal. Lamentamos tu decisión de desaparecer así. Estamos considerando acciones si no se garantiza tu bienestar. No entendemos por qué esta actitud tan repentina. No respondí. No tenía que justificarme. Me quedé en la casa de la amiga de Julia unos días más. Después me mudé a un departamento pequeño, de esos con balcón y ventanas amplias. Lo elegí yo. Lo pagué yo. Lo amueblé con cosas mínimas. Lo esencial. Porque ahora sabía que lo demás estorbaba. Cambié mi número. Dejé una línea activa solo para trámites. Desconecté mi antiguo celular. Solo Julia,
El abogado y dos amigas sabían dónde estaba. Nunca fui de venganzas, pero tampoco fui de olvidos. Y esta vez no pensaba permitir que el cariño fingido pasara como verdad. El abogado preparó una carta. Se la enviamos a cada uno de mis hijos por correo. Oficial. Firmado. Con copia al juzgado de familia. En ella se detallaban mis decisiones patrimoniales, mi autonomía mental avalada por un profesional independiente y un resumen de los intentos recientes de inhabilitación que considerábamos improcedentes y malintencionados. También incluía algo más, la revocación de cualquier herencia directa para Luciana, Mariana y Héctor. No como castigo, como límite. Julia sería mi heredera universal. No por favoritismo, sino por confianza. Porque fue la única que no se aprovechó de mi silencio. No recibí respuesta inmediata, pero supe que la habían leído. A los pocos días, Luciana me llamó desde otro número. No contesté. Después, Mariana intentó pasar por el edificio. La portera la detuvo. Teníamos instrucciones. No me importaban las confrontaciones. Lo que me interesaba era el silencio posterior, porque en ese silencio iban a tener que sentarse con ellos mismos, con lo que hicieron, con lo que intentaron hacer, y con lo que ya no podrían deshacer. Pasé semanas sin hablar de ellos. Me dediqué a mí. Caminaba por la mañana. Leía. Cocinaba para una sola persona. Aprendí a vivir en voz baja. Y esa voz baja era libertad. Una tarde, mientras regaba unas plantas nuevas que puse en el balcón, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si una cuerda que llevaba años tensa por fin se hubiera roto. No lloré, no sonreí, solo me quedé quieta, porque entendí que había terminado. La versión de mí que aceptaba todo, que justificaba todo, ya no existía. Y aunque no me pidieran perdón, y sabía que no lo harían, ya no podían tocarme, porque ahora era yo quien ponía las condiciones. No era una reunión común, no era siquiera un encuentro familiar, era otra cosa, algo que ninguno de ellos entendía del todo, aunque creían que sí. Para ellos, tal vez, era un malentendido que se podía limpiar con un pedido de disculpas forzado. Para mí, era el momento que había estado esperando desde que leí esa carta falsa con la firma de Marta. Ese día me desperté temprano. No dormí mucho, pero tampoco lo necesitaba. Ya no tenía miedo. Tenía claro lo que iba a decir. Sabía que quería lograr. Me vestí con la misma ropa que había usado el día que firmé mi primer contrato de trabajo, cuando tenía apenas 20 años. Lo hice a propósito, no porque significara algo, sino porque me recordaba quién fui antes de ser madre, antes de que otros decidieran por mí. El estudio jurídico estaba en el centro, un edificio antiguo, con escaleras de mármol y ascensor con puerta de hierro. Cuando llegamos con Julia, ya nos esperaban con café servido y documentos ordenados sobre la mesa, todo en silencio, como si la sala misma supiera lo que estaba por pasar. Mis hijos fueron llegando puntuales. Mariana primero, con cara de molestia. Héctor después, sin siquiera saludar. Y Luciana última, con el teléfono en la mano, como si estuviera demasiado ocupada para eso. Ni uno me preguntó cómo estaba. El abogado lo saludó con cortesía. No se ofreció café esta vez. No hizo preámbulos. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Esta reunión fue solicitada por la señora Mendoza con el objetivo de formalizar decisiones personales y patrimoniales, todas dentro del marco de su capacidad legal, confirmada mediante evaluación independiente, cuya copia está a disposición. Luciana lo interrumpió enseguida. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? Varias, respondí yo antes que el abogado. Y esta vez las tomé yo sola, sin que nadie me sugiriera que firmar. Sin cartas escritas desde el más allá. Mariana bajó la cabeza. Héctor carraspeó. El abogado siguió leyendo, imperturbable. Revocación de poderes notariales otorgados anteriormente. Cambio de testamento. Redistribución total de patrimonio. Redefinición de herederos. Bloqueo de cualquier actuación médica sin consentimiento expreso y presencial de la señora. Luciana se rió, nerviosa. Esto es una locura. Mamá, ¿de verdad crees que necesitamos tu plata? No, Luciana. No creo eso. Creo que necesitan control. Eso es peor. Por primera vez, me miraron directamente. Y por primera vez en años, no bajé la mirada. El abogado sacó otro documento.
Lo dejó sobre la mesa. Además de las decisiones patrimoniales, esta carpeta contiene evidencia de intentos de coacción psicológica, documentos médicos sin firma ni autorización, comunicaciones internas con terceros y una carta falsificada con firma atribuida a la hija fallecida de la señora. Todo debidamente documentado. El silencio fue espeso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mariana, con un tono que se rompía. De la carta que decía confía en Luciana. Ella y los demás solo quieren lo mejor para vos. Esa no era Marta. No por el contenido. Por la firma. Usaron su segundo nombre. Uno que ella jamás usaba. Ni ustedes se dieron cuenta del detalle. Pero yo sí. Héctor quiso justificarse. No sabemos nada de esa carta. Estás equivocada. Ah, ¿sí? Y también me equivoqué cuando escuché cómo hablaban del doctor César en la cocina, cuando dijeron que había que hacer que yo pareciera inestable. Luciana se levantó de la silla. Esto es un ataque. No tenés derecho a hacernos esto. Somos tus hijos. Exacto. Y por eso duele. Si fueran extraños, sería más fácil. El abogado intervino. Les recuerdo que cualquier intento futuro de influenciar la capacidad jurídica de la señora, sin base médica legítima y validada por terceros, constituirá delito y será tratado como tal. La señora Mendoza ha designado a su nieta como única persona autorizada para representar su voluntad en casos excepcionales. El resto ha sido revocado. Mariana empezó a llorar. No de tristeza, de frustración. Luciana bajó la cabeza. Héctor no dijo nada más. No los odio, dije, con calma. Pero tampoco los necesito. Ya no. Guardaron sus cosas con manos torpes. Salieron sin despedirse. Yo me quedé sentada unos segundos más. No sentí alivio. No todavía. Sentí firmeza. Como si algo finalmente hubiera caído en su sitio. Cuando salí del edificio, el sol estaba alto. Julia me esperaba en la vereda. Me sonrió. Yo no. Solo la tomé del brazo y seguimos caminando, sin mirar atrás, porque cuando se dice la verdad sin miedo, no hace falta gritar, solo sostenerla. Y eso, por fin, yo lo había aprendido. Después de la reunión en el estudio, no volví a ver a mis hijos. No hubo llamadas, no hubo cartas. El silencio fue total. Y no por accidente. Fue el eco exacto de lo que ellos mismos habían construido. Pasaron los días. Después las semanas. A veces, en la televisión o leyendo alguna noticia, pensaba en lo irónico que era que las familias pudieran romperse sin escándalos, sin portazos, solo con distancia. Una distancia que ya no se mide en kilómetros, sino en gestos que no vuelven, en palabras que faltan, en perdones que no llegan. Un día sonó el portero eléctrico. No esperaba a nadie. Al responder, reconocí la voz de Mariana. Dijo que solo quería hablar, que estaba sola, que no iba a quedarse mucho. No supe qué decir. Dudé, pero abrí la puerta. Subió con los ojos hinchados. Tenía la ropa arrugada, el maquillaje a medio borrar. Se sentó en el borde del sillón como si estuviera en una casa ajena. Y de alguna forma, lo estaba. No quiero discutir, dijo. Solo, no sé, no quiero que esto termine así. No respondí. Sé que hicimos cosas mal. Muchas, tal vez demasiadas. Pero somos familia. La miré. Me costó reconocerla. Había algo en su voz que no había escuchado nunca. Vacío. No culpa. No remordimiento real. Solo miedo a quedarse sin nada. Y tal vez, por primera vez en la vida, se daba cuenta de que eso era posible. Mariana, dije, despacio, vos querés que esto no termine así. Pero ya terminó. Terminó el día que decidieron que yo era un obstáculo, que mi voluntad era un problema a resolver, que había que suavizarme, adormecerme, convencerme con mentiras. No fue un error puntual, fue un proyecto, y lo llevaron a cabo en familia, con organización. No queríamos hacerte daño. No, solo querían controlarme, y el daño fue un efecto secundario, pero no menor. Se quedó en silencio. Después intentó una última vez. ¿No te gustaría que habláramos todos juntos? Tal vez con Héctor y Luciana también, sin abogados. Solo como antes. ¿Antes cuándo? ¿Antes de Marta? ¿Antes de la carta falsa? ¿Antes de que me invitaran a una fiesta para firmar mi propia desaparición? No hubo respuesta, porque ya no había argumentos.
solo nostalgia de algo que tal vez nunca existió. Mariana se fue sin decir adiós. Cerró la puerta despacio. Yo no lloré, pero esa noche soñé con Marta. La veía sentada en la mesa del patio, riéndose de algo que solo ella entendía. Me desperté con una paz rara, como si su imagen me hubiera dicho sin decir, seguí así. Los días siguientes fueron tranquilos. Julia venía seguido. Me traía flores, libros, cosas pequeñas. Cocinábamos juntas. A veces no hablábamos mucho, pero el silencio con ella no dolía. Un domingo recibí una carta por debajo de la puerta. No tenía remitente. Era de Luciana. La leí en voz baja. Decía que me extrañaba, que no sabía cómo habíamos llegado a este punto, que le dolía no poder llamarme como antes, que no entendía cómo todo se había desbordado tan rápido. Tuve que releerla para entender lo que no decía. Nunca hablaba de lo que hizo. Nunca mencionaba el psiquiatra, ni los documentos, ni la carta de Marta. Era una carta de una hija que se decía víctima del hielo que ella misma creó. No respondí, ni por enojo ni por orgullo, simplemente porque no había nada más que decir. Mis días ahora eran míos, mi casa era mía, mis decisiones también. Vivía con menos cosas, con menos voces, pero con más verdad. Y eso, aunque doliera, era alivio. Me preguntaban a veces si no sentía tristeza por haber perdido a mis hijos. Yo respondía con otra pregunta. ¿Se puede perder algo que ya no estaba? No había odio en mí, pero tampoco nostalgia. Lo que había era una conciencia nueva, la de haber sido usada en nombre del amor, y haber salido. Ellos heredarían cosas, bienes, documentos, nada emocional, nada vivo, porque eso ya lo habían perdido. Heredarían el silencio, el eco de lo que no se animaron a cuidar. Heredarían la ausencia, y ese vacío sería lo único que les pertenecería por derecho propio. Nunca imaginé que llegaría el día en que el silencio no doliera. Al contrario, que me sostuviera, que se volviera una manta liviana sobre mi vida, cubriéndome sin pesar. Han pasado algunos meses desde aquel cierre definitivo. Ya no espero llamadas. Ya no reviso si alguien tocó el timbre mientras no estaba. No hay mensajes escondidos, ni disculpas envueltas en excusas. Todo eso cesó, y con su ausencia, algo se acomodó dentro de mí. La vida se volvió más simple, más mía. Me levanto sin sobresaltos. Camino al mercado los martes. Tomo café en el mismo banco de siempre, ese que da al jacarandá viejo. Me hice amiga del dueño del vivero de la esquina. Me regaló una maceta con lavanda que ahora tengo en la ventana del dormitorio. Las cosas importantes volvieron a ser pequeñas. Doblar bien una toalla. Hacer pan sin apuro. Escuchar música sin pensar en nada. Escribir listas que ya no me olvidaba de leer. Julia sigue viniendo. No tanto como antes, y eso también está bien. Ella tiene su vida. Yo tengo la mía. A veces cocinamos juntas. A veces nos quedamos en silencio mirando alguna película. A veces hablamos de cosas tontas. Y eso es suficiente. Porque no hay miedo. No hay segundas intenciones. Un día vino con un sobre. «¿Te llegó esto a casa?», dijo, con el ceño fruncido. No quise abrirlo. Era una citación judicial. Héctor había iniciado una demanda para impugnar las decisiones de mi testamento. Decía que había sido influenciada, que alguien me había manipulado, que no estaba en condiciones plenas cuando firmé. Le mostré la carta al abogado. La leyó con calma. Después la dejó sobre el escritorio, con una media sonrisa. «Están buscando entrar por donde ya no quedan puertas», dijo. Esa misma tarde redactamos la respuesta. Clara, técnica, imposible de rebatir, firmada con cada informe necesario. No porque quisiera seguir peleando, sino porque esta vez sabía cómo proteger lo que era mío. A los pocos días llegó la resolución. Todo seguía en pie. No había pruebas para cuestionar mi capacidad. No había motivos para tocar nada. El fallo era firme, pero más firme era mi decisión de no volver atrás. Ese fue el último intento. Desde entonces no supe más nada de ellos. A veces pienso que siguen esperando que cambie de opinión, que algún día me canse de esta calma y los llame, pero no va a pasar. No porque no los haya querido, sino porque ahora me quiero yo, y no hay lugar para todos. No necesito reconciliación para cerrar la historia.
No necesito una escena final donde todos lloran y se abrazan. No funciona así. La vida real no pide finales perfectos. Pide coherencia. Hace poco organicé una cena pequeña. Éramos 4 mujeres, yo, Julia, mi vecina Clara y una antigua compañera de trabajo que reencontré por casualidad. Comimos pastas caseras. Brindamos con vino blanco. Nos reímos de cosas que ya no importaban. Y al levantar las copas, me di cuenta de que, por fin, no me faltaba nada. Me gusta mi casa con sus ruidos pequeños. Me gusta mi cuarto ordenado por mí. Me gusta saber que cada cosa tiene su lugar y que nadie más lo mueve. Me gusta esta soledad que no es abandono, sino elección. No sé qué pasará más adelante. Tal vez la vida me sorprenda de nuevo. Tal vez no. Pero ahora, cada día que despierto, sé que estoy a salvo. De ellos, de lo que intentaron hacer. Y de lo que yo, por miedo, estuve a punto de permitir. Tuve que perder una parte de mí para recuperar lo que importaba. Y eso no se llama tragedia. Se llama proceso. Por fin entendí que hay vínculos que no se rompen con gritos. Se disuelven en la indiferencia, en la costumbre, en la comodidad de dar por hecho que alguien siempre va a estar. Hasta que un día no está. Ese día fui yo. Y fue lo mejor que pude hacer por mí.